Muchísimas gracias a todos por estar aquí y participar en esta nueva entrevista que hoy nos acompaña nuevamente un año más nuestro amigo Emilio Carrillo. Hola Emilio. Hola, ¿qué tal, Eury? Un placer saludarte nuevamente en nuestro encuentro que ya se ha convertido en tradicional, por lo menos una vez al año. Así es Emilio, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a presentar a Emilio desde el corazón, no voy a... generalmente buscamos un poco sobre él, sobre todo lo que es, pero yo lo voy a definir según mi experiencia, mi sentido desde el corazón, de lo que yo percibo de él, para que si tú no conoces a Emilio, pues te doy como pistas, ¿no? Para que te dé la oportunidad de conocerlo a través de sus vídeos que ahora te comentaré. Bueno, para mí Emilio, si me estás viendo, escuchando, es una persona, un ser, un alma maravillosa, un ángel que ha venido aquí para apoyarnos, para evolucionar, para caminar en conciencia espiritual. Es una persona muy humana, muy humilde, es una cosa que destaco de él siempre, su humildad, su amabilidad, su generosidad y su gran amor, porque lo expresa a través de sus ojos, su voz, pero sobre todo el corazón. Habla su corazón, habla su alma pura, bella y limpia. Me encanta conocer esa parte tuya, Emilio, y que creo que todos los que te conocemos estamos de acuerdo en que nos estás apoyando muchísimo y en nuestro caminar, y siembra semillitas en nosotros para poder transmitir también desde nuestro corazón todo ese conocimiento, esa sabiduría de tantos sabios y sabias de la historia, ¿no? de esta humanidad, de la tierra. Su blog es El cielo en la tierra. Qué maravilloso nombre, ¿no? El cielo en la tierra, qué bello. Podés encontrar, simplemente pones El cielo en la tierra y aparece su blog. Yo quisiera destacar, parafraseando a Emilio, que muchas veces lo comenta en sus conferencias, que la suelo seguir bastante. Él cita mucho a Antonio Machado, y yo quiero decir eso de Emilio. Emilio es buena persona en el buen sentido de la palabra. Así te percibo, y yo creo que muchísimas personas más de que te conocemos te percibimos así, y por eso esa humildad y ese cariño y esa sabiduría que proyectas en nosotros, pues por eso estamos aquí, para también aportar a través de lo que tú nos das, ese granito, esa semillita de apoyo a tantas personas que en estos momentos en la tierra, en estos momentos de distopía, de conflicto, necesitamos cada vez más luz, cada vez más amor en las palabras, cada vez más, y en el corazón, cada vez más fuerza, ¿no? Y para eso estás tú y muchas personas más que están compartiendo esa fuerza, ese amor divino, esa fuerza de Dios que a través de vosotros habla. De él puedo destacar solamente, porque son muchísimos libros, ¿vale? Este libro que tengo aquí atrás, Sabiduría Escondida, de la mística de San Juan de la Cruz, y este que es maravilloso, que fue la verdad, Emilio, fue la entrevista anterior, la de Jesús de Nazaret, la sabiduría y significado profundo de las enseñanzas de Cristo Jesús. Él es economista, escritor, conferenciante, y destaco mucho los cuadernillos, los cuadernos de la Academia de la Conciencia. Los puedes mirar en esta página que te he dado, y también en ecosofiasevilla.com, donde está Kiko, que tiene los encuentros mensuales muy buenos. Yo participo también en ellos, donde puedes encontrar muchísimas conferencias, talleres que imparte Emilio, y luego los encuentros, retiros que hace en la Hospedería del Silencio en Robledillo de la Vera, que también son muy bonitos. Y si te puedes apuntar, simplemente entras en Ecocentro, Ecosofías Digital, y ahí tendrás toda la información. ¿Quién soy yo? Pues yo soy Eury Mérida, y aquí estoy también para acompañarte, una personita que también está aquí para apoyarte en lo que tú quieras, y en mis vídeos, en mi canal, ahí estamos para ti. Hoy tenemos un temazo que es y muy profundo, que son 4 grandes almas. Vamos a ver qué semillas de amor han transmitido estas 4 grandes almas a la humanidad. ¿Cómo podemos inspirarnos? Vamos a escuchar bien esto. ¿Cómo podemos inspirarnos para superar temores, para confiar en la vida, para tener esperanza, para tener fuerza en nuestro camino, ¿no? En nuestro camino conciencial? Ellos son María Magdalena,
Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Amalia Domingo Soler. 4 grandes. Vamos a empezar, Emilio, si te parece, con María Magdalena. ¿Quién fue esta hermosa mujer, apóstol de los apóstoles, por ser la primera persona en ver a Jesús resucitado y anunciar esta buena nueva a sus discípulos? Una mujer muy interesante. Hay un evangelio, me gustaría que brevemente, que es apócrifo, que hay páginas que están rotas, que no están, que está incompleto. Háblanos de esta gran mujer. Pues antes que nada, muchas gracias, Euri, por darme la oportunidad de participar una vez más en este precioso canal. Y además, como tú has dicho, con este temazo, debido no a ti y a mí, sino a los 4 personajes que a ti se te ha ocurrido, y yo estoy encantado de que compartamos sobre ello. Y ni más ni menos para empezar que María Magdalena. Bien, María Magdalena, Euri, para hacer un acercamiento donde podamos ir a lo fundamental, aunque sea de manera breve, quizá lo primero a destacar es que todo indica que, bueno, fue una mujer judía, como ya sabemos. Eso de que nació en Magdala no está claro, depende. Hay estudiosos que mantienen que sí, otros que no. Magdala como una ciudad, ¿no?, de aquella época. Hay también quien entiende que Magdala es una especie como de apelativo que se le dio, que tiene que ver con un carácter fuerte, con un carácter de una persona muy solvente, por así decir. Y también tenemos indicios de que fue de una familia de recursos y que por tanto recibió una buena educación. Y todo indica también que conoció a Cristo Jesús cuando María Magdalena tenía en torno a los 22, 24 años aproximadamente, es decir, que era relativamente joven. También todo indica que hasta aquel momento, aunque era una persona que se había educado en la tradición judía, ella se había apartado del judaísmo hacia la religiosidad pagana. ¿Por qué se puede decir esto? Y es más, se puede decir que se había apartado a la religiosidad pagana y que en esa religiosidad pagana había adquirido una cierta relevancia. Yo no digo que fuera una especie de sacerdotisa ni nada parecido, pero sí que había adquirido una cierta relevancia, lo cual no es de extrañar porque su carácter era un carácter fuerte y una persona brillante, con lo que yo creo que lo que hiciera lo hacía siempre con mucho entusiasmo y con mucha calidad. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Pues mira, podemos afirmar esto, Euri, por el mismo motivo que se le ha vilipendiado durante siglos y siglos, con esa fama de mujer frívola, prostituta, etcétera, etcétera. Y todo eso obedece a el pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, concretamente en el capítulo 8, que es donde Lucas hace una relación o hace unas indicaciones sobre las personas que al comienzo de la vida pública de Cristo Jesús lo acompañan. Y ahí habla de los discípulos entre comillas varones, pero también dicen que le acompañan unas mujeres. Y además esas mujeres, cuando nos vamos a el griego koiné, al griego antiguo, en el que está escrito el texto, no son mujeres que se dediquen a ser como criadas de los hombres, no. Son mujeres que efectivamente realizan una labor de intendencia y operativa, pero son mujeres que también desempeñan un papel significativo en el contexto de esa comunidad que en torno a Cristo va andando y va recorriendo los distintos lugares de Galilea, de Judea, etcétera, en la vida pública de Cristo. Y en ese contexto, cuando se relacionan las mujeres, Lucas pone 2 puntos y la primera que aparece es María Magdalena, la primera entre las mujeres. Hay que tener en cuenta que esto no es casual. En el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, cuando se relacionan personas, el orden de la relación indica mucho y da a entender de que María Magdalena descollaba sobre las otras mujeres que eran seguidoras de Cristo, excepción ella, que no se puede considerar seguidora de Cristo de María Madre, que eso pertenece a otro capítulo distinto, no podemos englobarla como una discípula de Cristo. Y en ese contexto María Magdalena aparece la primera y se dice que Jesús la sana, la salva de 7 demonios. Esto es lo que dice el Evangelio de Lucas en las tradiciones al uso.
pero claro, nos vamos al idioma original, nos vamos a la etimología. Y en la etimología, la palabra demonios no es la utilizada, sino que se usa el término daimons. Y el término daimons, en ese griego koiné, en el que está escrito, hace referencia a divinidades. No divinidades involutivas, sino a figuras espirituales divinales en general. Con lo que todo indica lo que antes compartía, de que María Magdalena se había apartado del judaísmo, se había acercado a la espiritualidad pagana, de ahí esas daimons, esas divinidades paganas a las que hace referencia Lucas, y además el que se diga que tiene 7, es decir, que Jesús la sana, la salva de 7 daimons, 7 en el lenguaje también del Nuevo Testamento y de la Biblia, es el número de la plenitud, de la perfección, con lo que se nos indica que ella en esa espiritualidad pagana había llegado a un grado bastante importante como antes comentaba. Y cuando conoce a Cristo, sucede verdad, porque creo que esa espiritualidad pagana, lo que pone, el haber abandonado el judaísmo, el haberse acercado a la espiritualidad pagana, el haberlo hecho con intensidad, etcétera, demuestra que era una persona educada, bien formada y una persona que tenía sed de verdad. Y cuando encuentra a Cristo, la sed de verdad está culminada con él, ya está. Y entonces ya a partir de ahí ya se hace seguidora de él. Y es una seguidora muy especial, Euri. Y yo creo que eso sobre todo se pone de manifiesto, lo especial de María Magdalena, en el hecho de que es la primera persona, el primer ser humano que ve a Jesús resucitado. Eso lo narra muy bien el Evangelio de Juan. María Magdalena al amanecer del domingo, Jesús había fallecido en la cruz el viernes y al amanecer del domingo va al sepulcro y se encuentra que la tumba está vacía. Va a avisar a los discípulos, Juan y Pedro son los primeros en llegar cuando los avisa María Magdalena, y una vez que Juan y Pedro comprueban que el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro, vuelven a la ciudad y allí se queda María Magdalena. Y ese es el momento en el que se produce el encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo además que, claro, es Cristo resucitado. Claro. Eso hace que inicialmente, fíjate, María Magdalena como que no lo reconoce, porque tenemos que tener en cuenta que ya no es algo físico, aunque tiene un cuerpo en sentido, pero es un cuerpo de resurrección. Y una vez que lo ha reconocido, se produce algo muy, muy significativo. Ujú. Y es que María Magdalena intenta abrazarlo, lógicamente, ¿no? Bueno, Claro. hay que ponerse en su lugar, está Sí. admiradísima. Aunque Cristo lo había dicho una y mil veces, resucitaré al tercer día, pero una cosa es que te lo diga y otra cosa es tenerlo delante. Y cuando María Magdalena va a abrazar a Cristo, Cristo le dice, María, no me retengas, María, no me retengas. Lo cual es algo de una enorme importancia, porque además de darnos un mensaje doméstico, porque a veces cuando fallecen seres queridos, los retenemos, por decirlo de alguna manera, y los queremos tanto que no le hacemos un favor porque los retenemos. Pero en este caso, además, Cristo le da un mensaje a María Magdalena. No me retengas en el sentido de que tienes que quitarte de la cabeza. Yo ya no soy Cristo encarnado en Jesús, ya no soy Cristo Jesús, soy Cristo, Cristo en sí, liberado ya de las ataduras, entre comillas, humanas, y ya tienes delante la presencia misma de Cristo, lo cual es una enorme revelación. Ya no es la revelación de Cristo Jesús que tiene, por ejemplo, Pedro, no es la revelación de Cristo como tal. Y es la primera persona, el primer ser humano, ¿no? que vive esa experiencia, ¿no? tan única. Y claro, como otro de los muchos elementos, ¿no? que ponen de manifiesto la profundidad, la hondura, yo diría que incluso el magisterio de María Magdalena es esa pequeña obra, ese pequeño evangelio al que tú haces referencia, que se conoce como el Evangelio de María, Sí. aunque todo indica por el contexto y por cómo se va desarrollando el argumento, todo indica que es María Magdalena. Y es un texto que está catalogado como apócrifo, es decir, no es un texto reconocido oficialmente por las iglesias, pero es un texto que tiene bastante verosimilitud de que esté narrando algo cierto. Y lo que narra es el encuentro de Cristo
con su grupo más cercano, unas 15 personas aproximadamente, y las enseñanzas que allí comparte pone de manifiesto que María Magdalena, tiene un papel preponderante porque es quien mejor lo entiende, las palabras de Cristo, quien mejor lo entiende es María Magdalena, y además en el Evangelio de María hace una serie de preguntas que se percibe que más que para ella misma, la está haciendo para que los demás puedan entender mejor lo que Cristo está enseñando. Y incluso esta presencia tan protagonista de María Magdalena Euri hace que Pedro se enfade. Pedro se enfada un poco, Sí, como diciendo, bueno, y esto de que aquí una señora pues esté aquí llevando la voz cantante, Pedro, que tenía un carácter que aparece en muchas partes, ¿no?, de los evangelios, pues parece que se enfada un poco y así se refleja en este evangelio que está datado en torno al siglo II. Es decir, estamos hablando en torno al 120, 140, cuando pudo ser escrito este evangelio. Esto posiblemente hace que ella no fuera la autora, pero sí algún discípulo o discípulo de discípulo, sí. el que escribe y relata este escenario, encaja bastante bien con lo que por otras partes conocemos de María Magdalena y que por tanto no va a contramano, ¿no?, de esta figura tan espectacular, que después también sabemos que cuando Cristo ya asciende a los cielos, inicia un viaje como el resto de los discípulos, todos los discípulos se van a expandir el cristianismo. En el caso de María Magdalena hay dos teorías, la teoría de que se va hacia la zona de Turquía, hacia Éfeso, y la teoría de que ella viaja hacia el sur de Francia. Yo he estudiado, como tú sabes, a conciencia la figura de María Magdalena. De hecho, el año que viene, en el 27, espero sacar un libro sobre ella. Y creo que de las dos hipótesis, la de Francia, la del sudeste francés, es la que tiene más credibilidad, donde desarrolló una labor espiritual que fue de unos 40 años aproximadamente, 30 años de vida pública, por así decir, y los últimos 10 años como viviendo como eremita, ¿no?, y teniendo una presencia espiritual muy, muy significativa en la zona. Y permíteme que te comente, para terminar, que claro, a María Magdalena, además de ese mito falso totalmente de que es una prostituta, el arranque de esa tontería, porque hay que calificarlo así, una necedad, se lo debemos a un papa, ni más ni menos que a San Gregorio Magno, y la verdad es que una figura que yo admiro a San Gregorio Magno por muchas cosas, pero aquí metió la pata solemnemente, porque él sí entendió en que estos 7 demonios, en lugar de ver la etimología, él lo unió a algo que él además inventa. Había habido ya un monje que había hecho como una especie de iniciación al tema, pero él es el que le da carta de naturaleza, que son los pecados capitales, ¿no?, lujuria, avaricia, etcétera, etcétera. Y él dice que estos 7 demonios es que María Magdalena había caído en los 7 pecados capitales. Y claro, siendo una mujer, esto la verdad es que suena chiste, pero en la época no lo era, que siendo, bueno, ni en la época ni mucho más recientemente, la verdad. Él dice que siendo una mujer, aunque había caído en los 7 pecados capitales, seguro que la lujuria era el principal de los pecados. Y claro, a partir de ahí ya a esta mujer se le pone la etiqueta de una mujer díscola, promiscua, etcétera, etcétera. Y eso hace que durante los siglos, Edad Media, se vaya asentando esa figura de María Magdalena como prostituta, y en el siglo XIX el romanticismo, porque hasta ese momento nadie había hablado de esto, la corriente romántica, claro, con Cristo Jesús, un personaje tan singular, que por lo menos aunque no lo veas espiritualmente, tú y yo sí lo vemos, pero aunque no lo vemos espiritualmente, como personaje histórico es un personaje fuerte, ¿no?, que tiene al lado a una mujer como María Magdalena, que tiene además esa fama a la que hemos hecho referencia, o el romanticismo, que es muy dado a exaltar las pasiones, pues se inventa, hay que decirlo así, la relación sexual y el matrimonio entre María Magdalena y Cristo Jesús. La realidad es que ningún documento serio avala esta tesis, y la realidad es que, por ejemplo, cuando se utilizan algunos argumentos, ahora voy a citar un ejemplo, Sí, se utilizan sin conocimiento de causa. Por ejemplo, hay un evangelio apócrifo, el evangelio de Felipe, donde se dice que María Magdalena, Jesús la amaba. También se dice en el evangelio, en los evangelios oficiales, se dice de Juan, ¿no?, que es al que más amaba, no hay que extrañarnos.
como si tuviera una especial predilección desde un punto de vista de conexión maestro-discípulo. Y a continuación, ese Evangelio de Felipe dice que la besaba en la boca, aunque el manuscrito está rasgado y hay alguna interpretación dudosa, pero en fin, parece que dice que la besaba en la boca. Y claro, si la besaba en la boca es que tenían una relación sexual, ahí había tema, ¿no? Que decimos actualmente. Claro, lo que ocurre es que besar en la boca en un texto que tiene un contenido gnóstico, porque ese Evangelio de María Magdalena apócrifo tiene un contenido gnóstico significativo, en el lenguaje gnóstico hay mucha simbología y la expresión besar en la boca significa que el maestro enseña al discípulo o a la discípula de boca a oído. Eso significa el besar en la boca. Lo encontramos también, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares o en algún libro del Antiguo Testamento. Besar en la boca no es literalmente que se besen en la boca, es significar como símbolo de que María Magdalena recibía una enseñanza de boca a oído de su maestro, que era Jesús. Así que aunque la historia del matrimonio con Jesús y demás, en fin, como novela, ¿no? Pues da mucho juego y demás, pero no se corresponde con la realidad. Creo que a María Magdalena Euri tenemos que ponerla en su sitio como una mujer de gran valía per se, de gran valía per se, Ujú. de una enorme talla espiritual, de una enorme talla intelectual, con mucha fuerza, con mucha voluntad, que hizo una gran labor junto a Cristo y después de divulgación del mensaje de Cristo, y es lo que tenemos que poner en valor a ella o a su alma, ¿no? A su dimensión álmica espiritual y a su personaje en el que encarnó, es lo que tenemos que ponerla en valor porque desde luego lo merece. Ya afortunadamente, primero fue la Iglesia Ortodoxa la que la llamó la apóstola apostolarum, es decir, la apóstola entre los apóstoles, ¿no? Y Sí. ya recientemente, aunque ha sido como casi con la boca cerrada para que no se entere mucha gente, incluso la Iglesia de Roma también ya ha reconocido su papel de apóstola y quitándole de encima el estigma de prostituta, etcétera, pero que para la cultura general, para el común de la gente, sigue pesando mucho. Tengo una pregunta final sobre María Magdalena. ¿Cómo la humanidad puede hacer patente el gran legado que dejó la maestra María Magdalena? ¿O cuáles son las semillas que has mencionado, pero si quieres como resumen final, qué nos ha dejado esa gran mujer, esa gran alma, María Magdalena, para la humanidad? Pues ciertamente, Uri, muchas cosas, pero yo subrayaría una que creo que es fundamental, y es que el papel espiritual de la mujer se ha invisibilizado. También otros papeles, otros muchos papeles. La historia, muy llena de patriarcado, ha invisibilizado a la mujer y la ha invisibilizado también desde el punto de vista espiritual. Y se ha invisibilizado su perspectiva espiritual, la femenina, también con relación a Cristo. Creo que la figura de María Magdalena nos debe hacer recapacitar sobre este asunto. Porque lo cierto es que cuando Jesús asciende a los cielos, cuando Cristo asciende a los cielos, el núcleo básico de los que lo siguen, que forman un grupo que según los hechos de los apóstoles se llamaba Camino, y ese grupo eran 120 personas aproximadamente. Después se unen muchísimos más, miles y miles, y el cristianismo se expande a pesar de las persecuciones, a pesar de la cantidad de atrocidades que hacen, se expande en las décadas y siglos siguientes enormemente por todo el Mediterráneo. Hay incluso cruces, ¿no?, que llegan a Afganistán, parece que incluso alguna a China. Hay una expansión tremenda. Pero ojo, esa expansión parte de un núcleo inicial. Y ese núcleo inicial de 120 personas tenía una presencia muy alta de mujeres, de las que se habla muy poco. Ujú. Ciertamente María Madre y María Magdalena eran las dos figuras femeninas fundamentales, pero hay otras muchas. Verónica, Salomé, María de Cleofás, hay otras muchas. Y esas otras muchas mujeres creo que están muy bien representadas por María Magdalena y creo que es el gran valor que deberíamos. Ciertamente tiene otras muchas aportaciones, por favor, Sí. pero en la espiritualidad, como en tantas cosas, insisto, la presencia femenina ha sido como invisibilizada
como olvidada, y María Magdalena yo creo que es un reclamo para que digamos, esto no es así. Las mujeres tienen un papel, tienen un peso, siempre lo han tenido, también en la espiritualidad, también en el cristianismo primigenio, y además incluso con esa fuerza que hace que Pedro se enfade, porque el enfado de Pedro no solamente se recoge en el Evangelio de María Magdalena, sino que se recoge también en otros textos de carácter apócrifo. Sí, así es, pues muchísimas gracias. Maravilloso este bloque de María Magdalena. Vamos a esperar ese libro, Emilio, cuando esté listo, pues ya estaremos ahí para leer un poco más de ella y conocer la profundidad, esa alma maravillosa. Bueno, segundo bloque, también potente. Teresa de Jesús nace en el 1515, siglos después, siglos y siglos después de María Magdalena. También nace en el año 1542 San Juan de la Cruz. Quiero leer antes de darle la palabra a Emilio, porque es que me parece tan bonita esta poesía de Teresa de Jesús y viene muy bien en estos tiempos de tanto dolor, miedos, angustias, desconfianza, que es la poesía Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Me parece tan bonita esta poesía de Teresa de Jesús que he querido mencionarle un poquito como introducción. Vamos a hablar, si te parece, Emilio, de estas dos figuras y sobre todo un contexto porque ellos se conocieron, grandes amigos, místicos, una amistad profunda, una amistad espiritual, ambos perseguidos, porque hubo una época en que fueron perseguidos, ambos valientes, ambos humildes. Háblanos de Teresa de Jesús un poquito y de San Juan de la Cruz. Bien, quizá lo primero es poner de manifiesto la sincronicidad no casual, sino causal, que hace que se conozcan. Yo Sí, estoy convencido, Euri, que entre el alma encarnada en Teresa y el alma encarnada en Juan hay una afinidad sálmica. Y esa afinidad sálmica produce el encuentro, crece la afinidad sálmica a partir del encuentro y hace que además el camino de cada uno se vea potenciado. Es decir, que el uno se apoya al otro para llevar a cabo la inmensa labor espiritual que desarrollaron. El encuentro se produce allá por 1565, 1567 aproximadamente, en Medina del Campo. Ni Juan ni Teresa tienen nada que ver con Medina del Campo, entre comillas. Juan está estudiando en Salamanca, termina sus estudios teologales y es ordenado sacerdote. Y para dar su primera misa, pues mira por dónde va a Medina del Campo para dar a su primera misa, con la asistencia de su madre, en fin, con todo lo que conlleva la primera misa. Y Teresa había iniciado ya sus fundaciones. Tú lo acabas de señalar, hay una diferencia importante de edad entre ellos. En sí. aquel momento Teresa tenía 27 años más que Juan, y Juan esa primera misa la hace cuando tiene 25 años. Es decir, en números redondos, Juan tiene 25 y Teresa tiene 52. Es una diferencia de edad importante. Pero para las almas no hay edades. Las almas juegan en otra división, por decirlo de algún modo. Y fíjate que, por tanto, Juan se desplaza a Medina del Campo para dar su primera misa. Teresa pasa por Medina del Campo en su camino de fundaciones y se encuentran y se conocen. Y tenemos el testimonio directo de Teresa, de Jesús, perdón, de Juan. No tenemos ningún texto escrito. Teresa sí lo dejó escrito el encuentro. Y ella desde el principio se da cuenta de que ese encuentro está llamado a muchas cosas. Ella está convencida que ha encontrado una gran alma e incluso con ese sentido del humor castellano tan especial que Teresa tenía, dice algo así como que es medio monje, es medio monje. ¿Por qué medio monje? Porque Juan era muy enjuto, Juan era pequeñito de estatura, había pasado una infancia en hambre de solemnidad, una infancia muy dura, eso lo había marcado, lo marcó toda su vida, de hecho fallece con 49 años, no tiene una edad ni mucho menos avanzada, y corporalmente, físicamente,
álmicamente era impresionante, pero físicamente era muy poca cosa, ¿no? Y eso hace que Teresa lo llame el medio monje. Me dice, bueno, y aunque es un medio monje, estoy convencido que estamos llamados a hacer grandes cosas. Después de ese encuentro, donde Teresa pone a Juan, bueno, se conoce, Teresa pone a Juan al hilo de lo que está haciendo de las fundaciones del Carmelo Descalzo. Claro, Teresa está fundando conventos de monjas, reformando la Orden del Carmelo, reformándola y dando lugar a lo que hoy conocemos como el Carmelo Descalzo, a diferencia del antiguo Carmelo, los calzados, porque Teresa quería un mayor rigor en la regla, una mayor humildad, una mayor pobreza, recuperar en definitiva los valores primigenios que enseña Cristo. Y después de ese encuentro, Teresa sigue su camino en sus funciones y Juan vuelve a Salamanca. Y él tiene pensado meterse a Cartujo, porque él tiene un componente de contemplación, de introspección muy fuerte y considera que es en la orden de los cartujos donde mejor puede desarrollar eso que siente que le está pidiendo su alma. Sin embargo, hay una reflexión fuerte y yo creo que ahí el Espíritu Santo, el Espíritu en el centro del alma de Juan, lo lleva a dar un paso adelante, vuelve a conectar con Teresa y a partir de ahí ya los dos inician un camino que hasta el fallecimiento de Teresa, aunque físicamente estén o no estén juntos, pero ya van de la mano. Ella con las fundaciones femeninas y él con las fundaciones masculinas. Y la verdad es que la afinidad álmica es impresionante. El comprobar cómo esas dos almas, por supuesto que cada una estaba desarrollando lo que le correspondía, pero cómo al ser almas afines que se encuentran y que se dan la mano, se retroalimentan, ¿no? Incluso esa retroalimentación es muy importante, por ejemplo, pongo un botón de muestra para no enrollarme demasiado, se me notará que soy un gran apasionado de estas dos figuras, para no enrollarme demasiado, hay un botón de muestra muy significativo. Eh, Teresa había vivido durante muchos años, antes de iniciar la reforma del Carmelo, había vivido como muy apartada. Había sido una persona retraída, por decirlo de alguna forma, hasta que se había lanzado fuera. Y lanzado fuera, ella también, su camino espiritual está jalonado de grandes experiencias místicas, lo que conocemos como éxtasis, ¿no? Los éxtasis de Teresa de Jesús. Y claro, esos éxtasis, donde tenía una experiencia directa de lo divino, la marcaban mucho, y ella, hablando con Juan, se lo hacía saber, ¿no? Y Juan le llama la atención. En lenguaje actual futbolístico diríamos que le saca una tarjeta amarilla, porque por supuesto que es maravilloso esos estados de éxtasis. Juan los vive también, no lo ha dejado en su obra, sobre todo en la poesía, pero también en prosa. Él lo llamaba a los estados de alta contemplación. Él también los vive. Pero ojo, le advierte a Teresa, no te dejes de alguna forma que te atraigan, no vaya a ser que te hundas en las arenas movedizas. No des pábulos, y es una palabra que me encanta del castellano del siglo XVI, a los arrobamientos. Ojo con los arrobamientos. Es decir, Juan le saca tarjeta amarilla para decirle, por supuesto, que la introspección, el éxtasis, lo que llamamos meditación llevado a su grado más sumo, Sí. por supuesto que es un alimento del alma y es algo maravilloso. Él también lo vive. Pero, esto no nos saque también de la acción, porque hay que tener ambos campos a la vez, el camino interior y el camino exterior, porque el camino interior y el camino exterior, el exterior y el interior, son dos caras de la misma moneda de la labor espiritual que tenemos que desarrollar. Y el propio Juan fue un gran ejemplo al respecto, ¿no? De esta capacidad de mezclar lo interior y lo exterior. Hay que tener en cuenta que se calcula que Teresa de Jesús anduvo, porque en aquellos tiempos no había ferrocarril, ni avión, ni nada parecido, anduvo unos 20.000 kilómetros a lo largo de toda su labor espiritual. San Juan de la Cruz se considera que unos 27.000 kilómetros. La mayoría, por cierto, en Andalucía, en que Wow. más de 2/3 lo desarrolló en Andalucía, donde estuvo 10 años y como además era responsable de muchos conventos, tenía que estar continuamente moviéndose. Pero yo creo que esa cifra de kilómetros ya pone en evidencia la actividad.
Pero qué maravilla, ¿no? Porque esa actividad no quitaba ni mucho menos la introspección, sino que al contrario la alimentaba y la nutría. Y esa capacidad de acción exterior y de contemplación interior, a su vez, eran los grandes pilares de su labor creativa. Una labor creativa, literaria, mística, de un nivel fundamental. Teresa de Jesús no solamente nos deja el libro de su vida, ¿no? El libro de memoria, sino que nos deja obras tan espectaculares como Las Moradas o El Castillo Interior, ¿no? Sí. Una de las obras cumbres de la mística. Y Juan, San Juan de la Cruz, es reconocido, ¿no?, mundialmente en estos momentos como Ujú. la gran figura de la mística universal, porque viviendo experiencias de una enorme hondura, tuvo la capacidad de compartirlo, porque en el lenguaje oriental, por ejemplo, en las tradiciones orientales, donde se habla de la experiencia del yogi, donde se habla del estado superior del yoga, que es el samadhi, ¿no? Lo que Teresa llamaba éxtasis, Juan llamaba la alta contemplación, pero se dice que eso es muy difícil, por no decir imposible, de compartir con los demás. ¿En Sí. qué significa, qué se vive? Eh, ¿Qué contenido tiene esa experiencia? Es imposible compartirlo con los demás. Bueno, ciertamente es muy difícil, pero dentro de esa dificultad, Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, lo consiguió. Y ahí está su obra. Para mí ese poemita, ¿no?, que empieza diciendo, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, ese poema deberíamos leerlo una vez a la semana, cuando menos, que termina además, al final, termina diciendo, y si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Cuando se habla tanto hoy de meditación, cuando la meditación ha salido de su ostracismo en Occidente, pero hoy se habla mucho de ella, ojo, ojo, porque la meditación no es relajarse. Oye, que está bien quien se quiera relajar, pero eso no es meditación. La meditación no es sentirse bien, que está muy bien el sentirse bien, pero la meditación es más. La meditación, si lo es una experiencia trascendente de vínculo y de comunicación directa con lo divinal y que, como muy bien dice San Juan de la Cruz, en su grado máximo, posibilita el subido sentir de la divinal esencia que tenemos en nuestro interior. Y claro, cuando esa divinal esencia sube, lo que se experimenta te transforma y hace que tu vida práctica, tu vida diaria, se transforme hasta que, como Juan, con su humildad, porque es una persona enormemente humilde, sin embargo nos confiesa del mismo en el cántico espiritual, donde nos dice, fíjate Eurí, donde nos dice que ya no tengo otro oficio, porque ya solo el amar es mi ejercicio. Ejercicio. Esa es la transformación en Dios de la que él nos habla, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida, escribe en una carta a Ana de Mercado Ana de Peñalosa y Mercado, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. La transformación en Dios es que efectivamente esa divinal esencia suba y que, estando en nuestro ser íntimo, se haga patente en nuestra vida cotidiana. Y si se hace patente en nuestra vida cotidiana, eso se plasma en el amor. Un amor que no tiene que ver con emoción, que no tiene que ver con sentimiento, que no tiene que ver con los parámetros intelectuales que le solemos aplicar al amor, sino que es ese amor genuino, maravilloso, que nos encontramos en las obras de Juan el Evangelista, cuando nos dice, el amor es de Dios, quien no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Creo que Teresa y Juan, ambos, entre los dos, conjuntamente, cada uno por su lado, pero también en comunión, pusieron de manifiesto la maravilla y la grandeza de ese amor. Efectivamente, los seres humanos deberíamos hacer nuestro con el subido sentir de la divina esencia. Claro, tengo una pregunta relacionada con el alma, el concepto de alma. Para Teresa de Jesús, en su obra El Castillo Interior, lado San Juan de la Cruz, otro término que, por cierto, que vas a dar un taller en Madrid, en Ecocentro, a San Juan de la Cruz, la llama de amor viva. De una forma resumida y coloquial, Sí, podríamos decir lo siguiente. En la tradición cristiana se encuentra en la obra de Pablo, por ejemplo, en las cartas de Pablo, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu.
El cuerpo integra, bueno, pues nuestro mundo físico, vital, emocional, Ujú. mental, la personalidad a ello asociada. Todo eso hay que englobarlo en el contexto del cuerpo. A mí me gusta llamarlo el coche o Sí. el pequeño yo perecedero, efímero, porque evidentemente ese cuerpo, con todo lo que implica, es perecedero. Pero eso sí, en el cuerpo, en el coche, hay encarnado algo, algo que no es perecedero, sino que es imperecedero. Y que el ser humano es una perfecta conjunción de lo perecedero, el cuerpo, y de lo imperecedero que encarna en nosotros. Y esa encarnación, lo que encarna en nosotros, podríamos llamarlo el conductor, si el coche es el pequeño yo, el cuerpo, el conductor que encarna en el coche para experienciar la vivencia humana, es la dimensión álmico-espiritual, alma y espíritu. En ese contexto podríamos decir que el espíritu es la divinal esencia. El espíritu es la presencia de aquello que no tiene origen, lo divino, en todo lo original. Es el espíritu. Es el espíritu santo que siendo uno está en cada uno. Y el alma es como el instrumento que le permite al espíritu encarnar en el cuerpo. El espíritu, habida cuenta de su pureza, de su altísima frecuencia vibratoria, el alma es lo que le permite el ensamblaje, por decirlo de alguna manera. Sí. Por lo que el alma ensambla en el cuerpo, es lo que permite que se produzca esa encarnación del conductor en el coche, y el alma tiene en su centro a ese espíritu. Esto está muy bien reflejado en la obra de Teresa de Jesús, con ese castillo interior, con las moradas, y está muy bien reflejado en la obra de Juan de la Cruz, y en particular en ese poema, que no es muy largo, pero que es una maravilla, de Llama de Amor Viva. En ese poema de Llama de Amor Viva, él dice el alma y en su centro el espíritu. Y fíjate, porque a partir de ahí el ser humano, por tanto, es una conjunción del conductor y el coche, del cuerpo en sentido amplio, lo físico, lo emocional, lo mental, etcétera, y de la dimensión álmico-espiritual, y el alma en su centro tiene el espíritu. Cuando el alma encarna en la realidad humana, podríamos decir que el alma, visto como un gráfico, en el centro tiene el espíritu, pero después el alma, al encarnar en el ser humano, está en contacto con la realidad material, ¿verdad? Pues bien, podríamos decir que la parte del alma que está en contacto con la realidad material son los arrabales, son como las afueras de la ciudad, ¿no? Las De afueras. modo y manera que metafóricamente el alma está en el centro, es como el castillo central, como el punto céntrico del alma, ahí está el espíritu, y en la medida en que nos vamos alejando del castillo, nos vamos alejando del centro, estamos por esos derroteros del alma que están más en contacto con la realidad. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a no a que el alma se vaya como afectando de lo que lo rodea y se vaya llenando de lo que lo rodea, sino todo lo contrario, el alma se vaya incendiando. En la palabra, el término que utiliza, llama de amor viva, ¿no? El espíritu es la llama de amor viva que debe incendiar la iluminación del que se habla en las tradiciones orientales, el que debe incendiar al alma, que el alma no se vea como contaminada por las influencias de fuera, sino que se incendie y que hasta los arrabales sean incendiados bajo el influjo del espíritu. Esto en la mística se explica además diciendo que el alma tiene unas cualidades, unas potencias latentes, y que en la medida en que se va incendiando bajo la llama de amor viva del espíritu, esas cualidades, potencias latentes se van haciendo patentes. Y podríamos decir que la evolución espiritual del ser humano consiste precisamente en eso, que el alma se vaya incendiando cada vez más, hasta llegar incluso a los arrabales, y que de esa manera las potencias latentes se vayan convirtiendo en patentes, que tiene que ver además en último extremo con ese amor, ¿no? Con la plasmación de ese amor del que hablábamos hace un momento. Así que en la obra de Teresa y en la obra de Juan, esto queda descrito de una manera sublime y nos Sí, indica muy bien, no es una guía, es un camino muy bien expresado, con mucha sí. hondura, como eran los dos, pero también de una forma muy amena y de una forma muy bella. Entonces recomendamos leer
pues, las poesías, la obra de San Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús, para aplicarlo lo que decíamos, ¿no, Emilio? Esos miedos, esas angustias, esto es que es actual, llevarlo a nuestra vida actual y inspirarnos en ellos, en su obra, pero en el amor que ellos han depositado en esas semillitas que nos dejaron en su obra. ¿Tú cómo lo ves? Es actual, o sea, es totalmente actual todo lo que ellos han transmitido en aquellas, estamos hablando del año 1500, es totalmente actual, hablan de tener coraje, de tener voluntad, de perder miedo, de iluminarnos, como dices tú, ¿no? Si tuviéramos que hacer un resumito como semillas que nos han dejado ellos dos, dinos unas cuantas semillitas, así breve, que nos han La dejado. más importante, sin ningún tipo de dudas, es el telón de fondo de esta guía espiritual que ellos nos dan, ¿no? El Sí, comprender lo que es el ser humano, lo que es el alma y el espíritu, y lo que hemos compartido ahora, que también queda reflejado en la morada de Teresa, en la llama de amor viva de Juan de la Cruz. Creo que también es muy importante, lo hemos dicho antes, pero permíteme que lo subraye, el comprender que el camino espiritual no es la indiferencia ni el olvidarse del entorno. Incluye, desde luego, una enorme introspección. San Juan de la Cruz insiste mucho, tiene un pequeño poema que es Suma de Perfección, donde nos habla de atención a lo interior, ¿no? De olvido de lo creado, atención a lo interior. Y esa atención a lo interior, percibiendo la divinidad y tocando la experiencia de Dios, es fundamental. Pero ojo, tiene que ir de la mano de una acción, de una acción. Tú sabes que los dos, tanto Teresa como Juan, tenían a Cristo, ¿no? Como sí, referente especial y total. absoluto, diría yo, junto con el Padre, ¿no? Y con Cristo, ¿quién no conoce? Bueno, me imagino que hay muchas personas que no lo conocen. Tú lo conoces sobradamente. Esa frase de Pablo de Tarso, de San Pablo, que dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Yo creo que Teresa y Juan eso lo llevaron a cabo. Vivieron ellos, efectivamente, pero es Cristo quien vivió en ellos. Y hay que tener en cuenta que cuando se dice así sin más, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, fíjate que el vivo yo, pero no soy yo, significa un desalojo, significa un ir más allá de tu pequeño yo. Ese coche al que yo hacía referencia, eso sí, es tu objeto de encarnación, estás encarnado en el coche, pero eso es pasajero, eso es efímero, tienes que ir más allá. Ese no aferramiento, esa no identificación implica un desalojo. Vivo yo, pero no soy yo. Y es Cristo quien vive, fíjate el verbo, vive en mí. Vivir significa vivir, significa hacer, significa moverse, con lo cual significa acción, desalojo y acción. Y esto en espiritualidad muchas veces se olvida, porque hay en espiritualidad personas que son muy dadas al desalojo, a la mirada interior, o muy dadas a la mirada exterior y a la acción. Ellos son, sacando jugo a sus enseñanzas, ellos son una preciosa plasmación de que ambas cosas van de la mano. No solamente que es posible que vayan de la mano, que no es, sino que deben ir de la mano. Y junto con esto, Euri, el no tener miedo ante las circunstancias. Juan, lo hemos dicho ya, en su infancia, en su adolescencia, vivió circunstancias muy duras. Se quedó huérfano de padre, murió también su hermano mayor, la madre no tenía con qué alimentar a él y a su otro hermano, se las tuvo que arreglar la vida como pudo, se encontró con una mano benefactora fundamentalmente de jesuitas, ¿no? Viendo en Juan algo especial, ¿no? Le dieron cariño y le dieron una formación, que fue lo que le posibilitó después ir a Salamanca y hacer los estudios de teología. Pero Juan lo pasó mal. Y Juan incluso en su camino espiritual lo encarcelaron miembros de su propia orden, del orden del Carmelo, los carmelos calzados, los carmelitas calzados, lo que hoy llamamos calzados, lo encarcelaron durante muchos meses en un zulo, porque estuvo metido en un pequeño zulo durante un montón de meses y no lo liberaron, tuvo que escaparse con la ayuda del carcelero, de un monje que ya finalmente se apiadó de él. Pero después tuvo también muchos problemas en la propia orden del Carmelo Descalzo. Incluso en la época final de su vida
se le desterró a México por sus compañeros de orden. No se fue porque falleció antes, ¿no? Es decir, en las noches oscuras, ese poema que él tiene, ¿no? La noche Sí, oscura, sí, él vivió la noche oscura la y vi. él nunca se amilanó. También estuvo ahí con la Inquisición permanentemente Sí, encima, ¿no? Y de la Inquisición quien supo mucho fue Teresa de Jesús, porque sí, a Teresa de Jesús se le abrieron varios procedimientos por sí. parte de la Inquisición. Y tanto Juan como Teresa, todas estas noches oscuras las vivieron con una enorme capacidad. Es decir, no, ni miedo, ni victimismo, ni nos venimos abajo, no, todo lo contrario. No tenemos claro lo que queremos hacer, lo hacemos. Que las circunstancias van por un sitio o las circunstancias van por otro. Ellos estaban convencidos de que Dios provee, dicho entre comillas, que Sí. Dios provee cuando tú vas en el camino adecuado. Y fíjate, te pongo un ejemplo, solamente un ejemplito, de hasta qué punto, entre comillas, Dios provee. Teresa de Jesús llega a Sevilla por primera vez en mayo del año 1575. Quiero recordar que el 18 de mayo de 1575. Ella no deja cosas bonitas sobre Sevilla escritas en su obra, ¿eh? No, entre los calores, porque claro, llega a finales de mayo, con lo cual inmediatamente el verano. Ella vive un año y pico en Sevilla y la verdad es que no le gustó mucho la ciudad, ni en general Andalucía. No entro en detalles al respecto, está en el libro de su vida. Y ella venía a Sevilla a crear una fundación, la número 11, ¿no? De las que desarrollaba. Pero aquí se encontró que nadie la apoyaba. El arzobispo se negó a darle apoyo, lo pasó muy mal. Y ella estaba a punto de irse. Ya bueno, lo doy por imposible. Es decir, aquí no hay forma de hacer nada. Y estaba a punto de tirar la toalla con relación a Sevilla cuando mira por donde uno de sus hermanos, ella tuvo 10 hermanos, uno de sus hermanos, que se había ido 34 años antes a las Américas, a hacer las Américas, a hacer fortuna, mira por dónde desembarca, vuelve de América el 12 de agosto de 1575. Y claro, vuelve de América al puerto de Indias, que el puerto de Indias está en Sevilla. Y ahí no había ni correos electrónicos, ni móviles, no. Él vuelve a Sevilla y no sabe que en su hermana precisamente lleva 2 meses, ya casi 3 meses en Sevilla. Y claro, al llegar, ya por fin se encuentra y él viene con una gran fortuna, con lo cual él financia, ¿no? La compra de lo que en la calle Zaragoza número 60 fue la primera ubicación. Después se trasladó al barrio de Santa Cruz, que es donde está actualmente, pero la primera ubicación fue en lo que se llamaba La Pajería, el compás de La Pajería, al lado de la Plaza Nueva, que por cierto antes había sido la sede del Priorato Templario en Sevilla, ¿no? Y fíjate que cuando está falta de recursos y a punto de tirar la toalla, ¡plá!, aparece. Parece. Dios provee, Dios provee. Dios Y provee. cuando tú vas en el camino, ellos, tanto Teresa como Juan, lo pudieron vivir de primera mano, que la providencia, ¿no? La providencia que somos también en parte nosotros mismos en Sí. acción, cuando tenemos un sentido alineado con el sentido de la vida y con el propósito de nuestra alma. Así es, Dios provee y también esa fuerza, como dices tú, o sea, todo lo que pasaron, esa fuerza interior, ese valor, ahora lo que llamamos superación, superar los momentos y cómo les enseñó en la profundidad de la noche oscura, cómo salieron adelante y son seres, para mí, están todavía iluminados. Nos iluminaron con sus obras en presencia y nos siguen, para mí, iluminando, están ahí. Yo tenía este pedacito de la llama de amor viva, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¡Qué belleza! Es maravilloso. Sin duda ninguna es maravilloso, sin duda alguna. Maravilloso. Bueno, continuamos con el último bloque. Amalia Domingo Soler. Siguen pasando los siglos, Emilio. Siguen pasando los siglos y nos vamos al año 1835, fecha de nacimiento de Amalia Domingo Soler en Sevilla. Una mujer, vamos, también escritora, novelista, poetisa, activista y figura clave que te preguntaré también del movimiento espiritista en España. Háblanos de esta mujer, de su obra, háblanos de esta interesante y también un alma potente.
Amalia. Fíjate que hablábamos con María Magdalena de la invisibilización de la mujer, ¿verdad? Eh, Sí. mm, Gracias a ti hemos hablado de María Magdalena, de Santa Teresa de Jesús y ahora de Amalia Domingo Soler. O sea que estamos visibilizando lo que es un papel importante desde el punto de vista espiritual, que en el caso de Amalia además tiene otro componente que es el punto de vista literario. Literario en el sentido puro del término, porque ella fue una gran poetisa. De hecho, yo que he nacido en Sevilla y he vivido, pues, me he movido mucho, pero en fin, he tenido como eje de mi vida Sevilla y que me interesa la historia de Sevilla, siempre me ha interesado. Para mí, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace unos 15 años aproximadamente, era una desconocida. Tuve que saber de la existencia de Amalia Domingo Soler por un instituto de Lima que lleva su nombre. Y claro, ¿cómo que un instituto de Lima lleva el nombre de una persona que dicen que es de Sevilla y yo no conozco? No tiene ningún sentido. Cuando empiezas a indagar en esa figura, pues efectivamente, estamos hablando, Euri, de la poetisa fundamental de la generación del 98. Es la gran poetisa de la generación del 98. Y su semilla y su presencia en España está como olvidada, mientras que en distintos puntos de América Latina se le conserva en la memoria. Y el hecho de por qué aquí en España está como olvidada tiene que ver precisamente por su componente espiritual. Es decir, su componente literario de gran valor es como metido en un cajón porque espiritualmente ella tiene una visión de la vida que está basada en el movimiento espírita, en el espiritismo. Y esa, como era una persona, como le pasó a María Magdalena, como le pasó a Santa Teresa, como le pasó a San Juan de la Cruz, con Ujú. entusiasmo, con fuerza, que no se callaba, no se mordía la lengua, ¿no? Si había que decir las verdades. Pues claro, todo eso hizo que Amalia Domingo Soler tuviera enfrentamientos significativos con las religiones dogmatizadas, con la Iglesia Católica dogmatizada a principios del siglo XX, con lo que incluso tuvo algunas correspondencias que se publicaban en periódicos de la época, está a nuestra disposición para poderlo comprobar, donde tenía diatribas con sacerdotes muy fuertes, que claro, ella mantenía su visión de la espiritualidad y su visión de la vida y de la existencia, pero la otra parte no le gustaba nada lo que ella mantenía y finalmente su figura fue como, una vez que falleció en 1909, su figura fue como sepultada, no fue como olvidada, no hubo ningún interés entre que era mujer y además las posiciones o los postulados espirituales que mantenía quedó totalmente en el olvido. Pero ciertamente estamos hablando de la gran poetisa de la generación del 98, estamos hablando de una mujer que es el gran símbolo, diría yo, del movimiento espírita, del espiritismo en España. De hecho, donde encuentras las obras de Amalia Domingo Soler, que incluso te las dan para motivarte, ¿no?, en el estudio del movimiento espírita, es en las sedes del movimiento espírita, donde a Amalia Domingo Soler se le da el sitio que le corresponde. En Andalucía, por ejemplo, la mayor organización del movimiento espírita lleva el nombre actualmente de Amalia Domingo Soler. Y para que no le falten parangones o semejanzas o analogías con las figuras que hemos compartido de Teresa y de Juan, también lo pasó muy mal en su vida, ya no solamente por la confrontación que tuvo con el dogmatismo religioso al que hemos hecho mención, Euri, sino también porque físicamente también tuvo muchos problemas. De hecho, desde su propio nacimiento se creía que iba a ser ciega por una enfermedad congénita en la vista y tuvo siempre muchos problemas de ceguera. Ahora haré una apostilla a estos problemas de ceguera. Igualmente, ella se enamora locamente de una persona, parece que era correspondida cuando ella tiene unos 18, 19 años, pero esa persona fallece y eso le rompe el corazón y hace que nunca más se plantee ningún tipo de relación. Es decir, vivió una vida donde compartía mucho. Hay un momento determinado que de Sevilla se va a vivir a Barcelona. Allí el movimiento espírita es donde tenía mayor efervescencia, se relaciona con mucha gente, conoce a mucha gente, pero desde el punto de vista sentimental nunca estableció
ningún tipo de relación, porque siempre quiso como guardar la memoria de aquel amor puro que había tenido y que debido a que su pareja había desencarnado no pudo fraguar, con lo que también seguimos hablando de noches oscuras, las físicas por las amenazas de ceguera, las sentimentales por lo que acabo de compartir, las diatribas y el ninguneo por parte de la religión dogmatizada, noches oscuras por un lado, noches oscuras por otro, pero fíjate que debido a sus problemas de vista, a ella le aconsejan lo que hoy llamamos un oculista, en aquellos tiempos no eran así los nombres, pero en fin, lo que hoy llamamos un oculista cuando ella reside en Sevilla. Y ese oculista la atiende. Y ese oculista no tiene creencias espirituales y menos creencias espíritas. Pero claro, hablando con Amalia, se da cuenta que Amalia tiene mucha sed espiritual. Y una sed espiritual que no va por el camino tradicional de la religión dogmática. Y ese es este doctor, que lo espiritual no le interesa, el que le habla de que hay un lugar en Sevilla donde se reúnen periódicamente un grupo de personas que tienen una visión espiritual distinta y que por lo que Amalia le está diciendo puede ser que sea de su interés. Entonces Amalia se acerca a ese grupo pertenecía al movimiento espírita y a partir de ahí se abre un nuevo campo en la vida de Amalia, donde a partir de ese momento ya la labor poética nunca la abandona, pero pasa como un segundo plano y los dos grandes resortes de su obra, publicó muchísimos artículos, distintos libros, ¿no? Los dos grandes pilares de su obra es la defensa del papel de la mujer en la sociedad, no con este feminismo wokista que se ha puesto de moda ahora, sino con verdaderos fundamentos y el movimiento espírita y todos los asuntos espirituales. Así es, maravilloso. Sí, yo tenía apuntado aquí algunas de sus obras como El Espiritismo, Memorias del Padre Germán, Te Perdono, también es una... Y también el movimiento, en este movimiento que ella participó, si tuviéramos que decir que según tus estudios y lo que conoces de ellas, qué es el espiritismo para Amalia? Eury, que ella se acerca al espiritismo como una alternativa a la religión dogmatizada. Es decir, ella ve en el espiritismo una pureza, una hondura, una vivencia, así una práctica que no encuentra, ten en cuenta que estamos hablando de que nace en Sevilla, vive en Sevilla durante muchos años. Claro, la religiosidad en Sevilla es muy bella, por decirlo de algún modo, Sí. pero se basa mucho en los cultos, en las celebraciones, en las procesiones, en los rituales, y Ujú. esto a Amalia no le hacía tilín. Ella buscaba una espiritualidad con más fundamento, con más hondura, que le ayudara a entender cuestiones trascendentes que ella se planteaba, y como no lo encuentra en este ámbito superficial de la religión dogmatizada, su sed de verdad la lleva a buscar otras cosas. Y es por lo que, mira por dónde aparece el movimiento espírita. Lo mismo si hubiera habido otra cosa u otras cosas, lo mismo se hubiera acercado a otras cosas, porque ella lo que tenía es sed de verdad y no le valía el camino trillado de la religión dogmatizada y estaba buscando un camino distinto que encuentra en el movimiento espírita. Un movimiento espírita que por otra parte también nos dice algo muy importante que el dogmatismo religioso parece que quiere olvidar, ¿no? Y es que Ujú. cuando fallecemos no fallecemos. ¿Eh? Esto desde el punto de vista del movimiento espírita se tiene muy claro. También se debería tener muy claro en el cristianismo, porque el cristianismo primigenio lo tenía también muy claro. Como decía Orígenes, uno entre el siglo II y el siglo III, uno de los pilares fundamentales del cristianismo primigenio, él decía, el alma existe, el alma subsiste, y si el alma existe y subsiste, quiere decir que preexiste, con lo cual nos da una visión del alma que no tiene que ver con el cuerpo. Sí, el alma encarna en el cuerpo, pero el alma es mucho más que el cuerpo. No este dogmatismo religioso que nos viene a enseñar como que el alma depende del cuerpo. Que el alma aparece cuando hay un cuerpo y desaparece cuando deja de haber un cuerpo. No, mire usted, aquí lo importante no es el cuerpo, lo importante es el alma, ¿no? El Y alma. claro, cuando el dogmatismo religioso dicen estas cosas y tú tienes sed de verdad, ves que las piezas no encajan.
en el cristianismo primigenio, en el movimiento espiritista, se nos habla con claridad de que el alma sigue. De Así. hecho, el ser sigue. Esa dimensión álmico-espiritual que configura nuestro verdadero ser, no porque el Emilio de turno no sea verdadero, que lo es, pero es efímero, es pasajero, con lo cual lo que de verdad somos es lo imperecedero, lo que constituye nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser aquí ahora está el mío en Emilio, el tuyo en Euri, pero habrá un momento determinado que este Emilio va a fallecer y el ser sigue siendo. Y el ser sigue siendo. Y ese seguir siendo no es teórico, es real, sigue siendo. De hecho, Amalia Domingo Soler, en sus textos, nos enseña con claridad de que ella tiene un maestro espiritual. El maestro espiritual es el padre Germán. Germán. Y Sí. el padre Germán está desencarnado. Es un maestro espiritual suyo que está desencarnado. De hecho, cuando viendo su bibliografía aparece las memorias del padre Germán, esas memorias del padre Germán, el padre Germán no está vivo, está desencarnado y hace de guía espiritual estando desencarnado. Y de hecho, por cierto, es bonito que lo recordemos, Eury, Sí. fue el padre Germán el que en el contacto que él tiene, desde el más allá, podríamos decir, pero es que sigue siendo, como decía San Agustín de Hipona, con relación a su hermano que había fallecido, está al otro lado de la pared que no se han ido, que están al otro lado de la Otro pared lado. y hay una comunicación, puede haber una comunicación con ellos que es sutil, no es física, pero que esa comunicación puede darse. Y es en esa comunicación sutil donde el padre Germán, guiando a María Domingo Soler, el padre Germán desencarnado la bautiza con una preciosa denominación, la cronista de los pobres. La Qué cronista de bonito. los pobres. Porque Ujú. a todo lo que hemos compartido, por si fuera poco, Sí. Amalia le une una tremenda generosidad. Una persona que lo que puede ganar, hay momentos en que por sus artículos, sus libros, tiene unos ciertos ingresos, ella todo lo comparte, ella todo lo da. Vive siempre en una enorme humildad, en una enorme modestia, y eso hace que el padre Germán, desde el más allá, le dé ese apelativo precioso de la cronista de los pobres. Qué belleza, qué maravilla, sí, sí. En el momento de las palabras hay un juego cortito, no voy a hacerlo muy extenso porque yo sé que tenemos el tiempo justo, y es un juego de palabras. Entonces, Emilio, yo te voy a decir unas palabras relacionadas con los temas que hemos tratado, ¿vale? Hoy, y tú me vas a decir lo que en este momento pues te surja. Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana. Vale, bien, la primera es amistad. Afinidad álmica, Bien. Humildad. templanza, Bien. Mística. experiencia de Dios, Confianza en la vida. reverencia hacia la vida, Potencias del alma. cualidades innatas, Y la última, llama de amor viva. nuestra vocación y nuestro destino. Qué bonito. Pues maravilloso. Te quiero dar las gracias de corazón por haber participado un año más en nuestros encuentros anuales y la verdad es que te esperamos el próximo año. ¿Vas a venir otro ratito? Claro que sí, Uri, por supuesto que sí, dalo por hecho. Incluso me hablaba de que aparte de que tú y yo nos veamos dentro de un año, hacer alguna cosa quizás en el segundo semestre, en un contexto que me comentabas. Así Sí, que muy bien, claro que sí, así lo haremos, Uri. claro que sí. Es un placer. Es un placer igual, te mando un beso, un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí, por compartir y a todos vosotros que todo esto dejarlo que llegue al alma, sentirlo desde aquí, desde el corazón, aplicar un poquito a vuestra vida estas semillitas de conciencia, de amor que hemos visto desde María Magdalena, desde Teresa, desde San Juan de la Cruz, luego Amalia, a través de la voz y la profundidad de Emilio Carrillo, pues hagamos un poquito ese ejercicio de mirar dentro, de introspección, de no quedarnos ahí, como dice Emilio, en la introspección solo, sino que también
dar la mano a los demás, generosidad, como veíamos en Amalia, amor al prójimo también, no quedarnos solos aquí y hacerlo siempre con humildad, siempre con generosidad, con amabilidad, ser buena persona en el buen sentido de la palabra. Así es, cuidaros y hasta pronto. Gracias.